Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la primera sesión de lo que es el seminario Deepling de Lengua y Relaciones Internacionales en el siglo XX. Este seminario surge básicamente de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y que dirigimos el profesor Fernando García Navarro y yo mismo. Y básicamente una de las actividades o, digamos, eventos que queremos mantener en este proyecto que llamamos Diplomacia Lingüística, Lengua Española y la proyección de España en el mundo. Dentro de este proyecto, básicamente una de las cosas que queremos hacer es promover pues el debate, la investigación con respecto a la relación que existe entre la lengua, la española en nuestro caso, pero también otras muchas, y lo que sería la política exterior, concretamente en el siglo XX. En este sentido, pues hemos organizado este seminario que va a ser trimestral y que vamos a tratar distintos temas, todos dentro de este marco que ya les he anunciado. Em, para empezar, la primera sesión tenemos la suerte de contar con el profesor Mario Pedrazuela, que ha estudiado mucho estos temas. Aquí tienen uno de sus últimos libros, en este Ir a América, los inicios de la enseñanza del español en los Estados Unidos, y que hoy nos va a hablar de del origen de la diplomacia cultural en España. Por eso voy a pasar la palabra a mi compañero, el doctor Fernando García Narro, para que le presente y modere un poco la sesión. Así que muchas gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias a ti, Luis, por presentar un poco el seminario, webinar y, por supuesto, gracias principalmente a Mario Pedrazuela Fuentes, nuestro invitado de esta sesión inaugural, al cual, como digo, le agradecemos mucho el que nos dedique estos minutos. Simplemente por hacer una breve mención y una breve semblanza de nuestro invitado, decir que Mario Pedrazuela Fuentes es profesor titular de Literatura Española en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es especialista en la historia de la filología moderna en España. En gran medida, su formación también nos habla de esos intereses, ¿no? Él es licenciado en Derecho y en Filología Hispánica y desde el año 2008 es doctor en Filología por la Universidad Autónoma de Madrid. Fruto de esa tesis doctoral, tenemos uno de sus libros que lleva por título Alonso Zamora Vicente, Vida y Filología, publicado en el año 2010 por la Universidad de Alicante. A partir de ahí, Mario Pedrazuela Fuentes centró su investigación en la sección de Filología del Centro de Estudios Históricos, principalmente en eso que se conoce como la Escuela de Filología de Ramón Menéndez Pidal y también tratando de entender o analizar su importancia en la modernización de los estudios lingüísticos y literarios en España. Un poco analizando todo aquello y llevando incluso un poco la mirada más atrás hasta los últimos años del siglo XIX. En ese compendio y con esos objetivos tenemos también como fruto otro libro, también importante, El orden de las palabras, orígenes de la filología moderna en España, publicado en el año 2001 por Marcial Pons y el CSIC. Desde entonces, Mario viene centrando su interés también, podríamos decir, por la vertiente internacional de la lengua y en cómo la lengua y la literatura española se estudia también en las literaturas de todo el mundo. En esa línea, el libro que ha mostrado anteriormente Luis
en este ir a América, los inicios de la enseñanza del español en los Estados Unidos entre 1909 y 1939, publicado por Cátedra en 2023, es uno de sus últimos frutos y en parte guarda relación también con ese interés por la expansión de la lengua española, la expansión del estudio del español y de lo español, en parte, es algo de lo que nos va a hablar hoy y específicamente centrándolo en lo que podríamos llamar, y lo ha llamado él específicamente, los orígenes de la diplomacia cultural en España, acercándonos a conocer un poco más lo que fue la Oficina de Relaciones Culturales de España. Por tanto, sin más dilación, le cedo la palabra a Mario y os agradezco a todos y todas las que estáis a ese otro lado de la pantalla vuestra asistencia. Ya sabéis que una vez termine su presentación podremos tener un turno de preguntas y estamos aquí para poder leer o daros paso a lo que consideréis. Por tanto, lo dicho, Mario, muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Luis, por invitarme a inaugurar este seminario de nuestro proyecto DIPLIN, Diplomacia Cultural Lingüística. Y gracias también a todos los que estáis escuchando al otro lado. Y bueno, lo que voy a intentar hablar es contaros estos primeros pasos de la Oficina de Relaciones Culturales entre los años 1921 y 1923. Voy a compartir un PowerPoint, espero hacerlo bien. Pues bien, en esta presentación, como os digo, pretendo hablar de la Junta de Relaciones Culturales. Para ser más exactos, me voy a ceñir a sus primeros años, por lo tanto, hablaré de la Oficina de Relaciones Culturales y abordaré las causas que llevaron a su creación, los personajes que intervinieron en que saliera adelante y los primeros proyectos que pudieron poner en marcha para la promoción cultural y educativa. La Junta de Relaciones Culturales, llamada Primera Oficina de Relaciones Culturales Españolas, se fundó en 1921 y duró hasta la Guerra Civil. Tuvo una existencia, por tanto, de unos 15 años y durante este tiempo convivió con 3 regímenes políticos. Una monarquía hasta 1923, una dictadura entre 1923 y 1930, que es cuando se funda en 1926 la Junta de Relaciones Culturales, y la República, en la época en la que esta Junta pudo desplegar una mayor labor. Aquí, como digo, nos vamos a centrar en los años fundacionales entre el año 21 y el 23. Por lo tanto, lo que voy a mostrar es parte de una investigación mayor que estoy llevando a cabo y que trata de abarcar la labor realizada por esta Junta en la promoción de la lengua, la educación y la cultura españolas durante los años que estuvo en funcionamiento. Esta investigación la estoy realizando dentro de un proyecto que se llama Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones, Presencia Española e Iniciativas Afines, y la estoy realizando conjuntamente con otra en la que estudio la fundación en los últimos años del siglo XIX de las Academias Americanas de la Lengua. Aunque parezcan temas muy distintos, encuentro entre los dos unas líneas comunes que son las que me animan a trabajar en ambos proyectos. El punto de unión está en la labor de los filólogos. Si en el siglo XIX fueron los de la RAE los que comenzaron a crear nuevos lazos de unión con las repúblicas americanas rotos desde las independencias, gracias a la existencia de una lengua y una cultura común, en las primeras décadas del siglo XX van a ser los filólogos, en este caso los miembros del Centro de Estudios Históricos dirigido por Ramón Menéndez Pidal, los que van a entender el valor y la potencia de una lengua que hablaban muchos millones de personas en el mundo como un vehículo para trasladar más allá de nuestras fronteras una imagen diferente del país, más moderno, más avanzado. De tal manera que van a ser los filólogos los encargados de poner en marcha en España el complejo mundo de las relaciones culturales, educativas y científicas. Ellos, al fin y al cabo, eran los que mejor conocían el español, el elemento que más posibilidades tenía y tiene para que las puertas de otros países se vayan abriendo. Bien, las relaciones culturales y educativas en principios del siglo XX
estaban encargadas a la Junta de Ampliación de Estudios. El Real Decreto de 11 de enero de 1907, que fundó esta Junta, se decía que una de sus labores era el servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de España, así como las delegaciones en congresos científicos y el servicio de información extranjera y las relaciones internacionales en materia de enseñanza. Gracias a estos encargos, la JAE se quedaba como la responsable de las relaciones científicas y educativas con otros países. En un principio, estas relaciones se redujeron al envío de pensionados, es decir, enviar, como bien sabemos, pues a estudiantes, profesores, a que se formaran, terminaran su formación en los mejores centros europeos o de otros continentes, con especialistas para poder, una vez que se hayan formado, regresar a España y poder transmitir eso que habían aprendido en esos países. No existía, por tanto, un programa establecido de cómo abordar las relaciones internacionales en el que hubiese un intercambio de intereses por ambas partes a nivel científico educativo, sino que simplemente, y debido a la situación en la que España se encontraba a principios del siglo XX, se trataba de ofrecer una ayuda económica a aquellos estudiantes o profesores para que saliesen al extranjero. Las relaciones, por tanto, se producían en una única dirección, de España hacia afuera, no al revés. Era evidente que en aquellos países, en aquellos años, perdón, España no estaba en la situación de igualdad o científica, educativa a la que estaban países vecinos como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia o Suiza. Tampoco existía una política de difundir en el extranjero una imagen determinada de España a través de la lengua o la cultura, y de esta forma crear una idea positiva del país más allá de las fronteras. En poco tiempo esta situación irá cambiando y pronto, a principio de forma tímida, perdón, se empezarán a acercar a las instalaciones de la JAE extranjeros que quieran trabajar con investigaciones españolas. Sí que existió una política un poco más elaborada con respecto a Hispanoamérica. Aunque los países del continente americano, si exceptuamos Estados Unidos, que ocupó un lugar relevante en las relaciones científicas a partir de la Primera Guerra Mundial, no suponía un atractivo para la JAE por la ausencia de mundo científico desarrollado en el que los jóvenes españoles pudiesen formarse. Además, existían las dificultades del desplazamiento debido a la lejanía de los países americanos con el Océano Atlántico por medio, lo que suponía un mayor gasto y un aumento de las pensiones. A pesar de ello, el Ministerio de Instrucción Pública encargó a la Junta, por un Real Decreto de 16 de abril de 1910, las relaciones científicas y educativas con los países del continente americano. Según esta legislación, las relaciones se tenían que basar en la aceptación de un número determinado de estudiantes americanos en centros españoles que pudieran disfrutar de las instituciones que había creado la Junta, el envío de pensionados a América, el intercambio de profesores y alumnos, favorecer en España la publicación de obras científicas sobre América y fomentar el intercambio de publicaciones entre España y los países americanos. Otra de las atribuciones que tenía la Junta para Ampliación de Estudio en cuanto a las relaciones culturales y educativas era el envío de repetidores a Francia, sobre todo a ciudades del sur de Francia, para que en liceos y en universidades dieran clase de apoyo a la enseñanza del español. Por último, la última actividad cultural o educativa creada por la Junta para Ampliación de Estudios fueron los cursos de verano para extranjeros que se crean en 1912 en la residencia de estudiantes y que sirven para formar a muchos estudiantes, sobre todo hispanoamericanos, que es la gran mayoría, pero también de otros países, a formarles en la enseñanza del español y en la cultura española. Casi todos eran profesores de español que venían durante el verano a estudiar con los profesores, los filólogos del Centro de Estudios Históricos en estos cursos de verano. Estos cursos de verano luego con el año 16 se extendieron a cursos de otoño. También luego se crearon unos cursos de formación de profesores en España para enviarlos al extranjero. Por su parte, el Ministerio de Estado, que era el encargado en ese momento, era como lo que ahora puede ser el Ministerio de Asuntos Exteriores, era el encargado de las relaciones con el exterior,
En materia educativa, en ese momento tenía a su cargo el Real Colegio Albornociano de San Clemente en Bolonia, la Academia de Bellas Artes de Roma, las escuelas Alfonso XIII en Tánger, las escuelas Reina Victoria en Lisboa y Cervantes en Oporto y escuelas La Paloma en Perpiñán. Esa era la labor o las actividades a nivel educativo y cultural que existían en España a principios del siglo XX. Bien, la JAE, como hemos visto en el Reglamento de Creación de 1907, el artículo 7 establece que la JAE se encargue de establecer relaciones con los profesores y las autoridades administrativas y académicas de los diversos países y con los representantes que el gobierno español tenga para ellos. Bien, este encargo que le viene hecho por el Real Decreto, como digo, de 1907, la JAE lo empieza o lo trata de poner en marcha en 1914. Y lo trata de poner en marcha en 1914 con el nombramiento de una persona encargada de contactar con, por un lado, los españoles, los pensionados españoles que se encuentran en el extranjero y, por otro lado, establecer relaciones con las autoridades educativas y científicas de los países a los que se enviaban estos pensionados. Bien, hay un informe que redacta Justo Gómez Ocerín. Este informe se manda al Ministerio de Estado para que el Ministerio de Estado nombre un cargo diplomático que se encargue de realizar estas dos actividades. Por un lado, como digo, el seguimiento de los pensionados españoles en el extranjero. Esto era muy importante, había muchos españoles, en este informe se dice que hay más de 100 españoles enviados por la JAE, más luego los que iban por su cuenta, y estos españoles de alguna manera eran la imagen de España en el extranjero, estaban en diferentes instituciones, universidades, centros científicos, y eran la imagen de España. Hay algunas, según la documentación, hay algunos de estos centros que se quejan del comportamiento de estos españoles y que piden que no vayan. Entonces, por eso la JAE entiende que es necesario enviar a alguien para que ejerza una especie de control sobre ellos. Y por otro lado, esta persona, que como digo es Justo Gómez Ocerín, va a establecer relaciones con esas autoridades educativas, pues conocer un poco cómo cómo es el mundo educativo en esos países, cómo es el mundo científico, redactar informes que envía a la JAE y que pueda conocer cómo es el mundo científico y educativo en estos países. Hay un seguimiento, unas cartas entre el secretario de la JAE y Justo Gómez Ocerín, donde Ocerín le va contando todas estas actividades. Bien, este nombramiento de Ocerín se hace en febrero de 1914. Justo Gómez Ocerín es uno de estos filólogos a los que me refería al principio de la escuela de Menéndez Pidal, pero en él se juntan dos facetas, la de filólogo. Él ha trabajado mucho con Menéndez Pidal, ha trabajado haciendo ediciones de Lope de Vega, pero también Ocerín es un diplomático. Ocerín es un diplomático y realiza una carrera diplomática importante, sobre todo en Roma, y donde, por ejemplo, está como agregado entre 1907 y 1908 en Italia, después va a estar como secretario en 1922-1929, luego consejero. Bueno, va a tener distintos cargos, como digo, principalmente en Italia. Bien, Justo Gómez Ocerín, este trabajo que va a realizar, pues apenas va a tener tiempo. Él se va a situar, va a viajar a París, su nombramiento se va a hacer en París, y desde París su idea es moverse por otras ciudades de Centro Europa para ir conociendo bien, sobre todo estos dos puntos de los que ya he hablado. Eh,
En París, en Francia, contacta con distintos centros educativos y científicos, prepara informes, se los envía a José Castillejo, secretario de la JAE, y la guerra estalla en septiembre de 1914, después del verano, pues trunca todo este proyecto y Justo Gómez Ocerín tiene que venir, regresar a España y entonces queda paralizado todo este proyecto, ¿vale? El estallido de la guerra va a suponer un hándicap importante para los trabajos de la JAE en Europa, porque claro, los pensiones se van a interrumpir, no se va a poder enviar pensionados a Francia, Italia, Alemania y otros países, y entonces la JAE va a tener que enviar a otros, va a tener que mirar a otros países y uno de esos países al que va a mirar es a Estados Unidos. Entonces se van a estrechar las relaciones entre España, a nivel científico, entre España y Estados Unidos. ¿Por qué se van a estrechar estas relaciones entre España y Estados Unidos? Es algo que cuento en uno de los libros de los que han hablado ahora Luis y Fernando. Eh, pues el estallido de la guerra va a hacer que el mercado americano va a quedar prácticamente desierto. Era un mercado que abastecía sobre todo Europa, Francia e Inglaterra. Y en ese momento estos dos países necesitan autoabastecerse a sí mismos e invertir en armamento para cumplir con las necesidades bélicas en las que estaban en ese momento inmiscuidos. Entonces esa oportunidad la va a aprovechar Estados Unidos para lanzarse sobre ese mercado americano, sobre el que ya a finales del 19, con esa idea panamericana y esa reunión de 1889 del panamericanismo que había creado, ya había intentado hacerlo y en este momento ve el campo libre. Entonces, al ver el campo libre, no, entiende que para poder comprender bien ese mercado, para ver comprender bien esos países de Latinoamérica, necesita conocer su lengua, su cultura, su idiosincrasia. Y la mejor manera de hacerlo es a través de España, entienden, porque es quien les ha facilitado esa lengua y esa cultura. Entonces, a partir de ese momento va a surgir una necesidad en los centros educativos, college, universidades, high school de Estados Unidos, una necesidad de aprender el español. El español va a convertirse en una lengua muy requerida por estos estudiantes para aprenderla y para conocerla, en detrimento de las que antes eran las grandes lenguas que estudiaban en estas universidades, como era el francés, el alemán o el italiano. Tened en cuenta en estas relaciones comerciales que estamos hablando, es que justo cuando estalla, cuando los alemanes empiezan a bombardear Londres, en ese mismo momento se está inaugurando en 1914 el Canal de Panamá, por el que los barcos americanos, no solo los mercantes, sino también los militares, van a poder cruzar de un océano a otro. Bien, esto va a llevar a que en 1916 pues, se nombre al primer catedrático español en una universidad estadounidense, la Universidad de Columbia, y el catedrático de lengua y literatura españolas va a ser Federico de Onís. Federico de Onís va a realizar una labor fundamental dentro de la difusión del español y de la cultura española en Estados Unidos, sobre todo con la creación en 1920 del Instituto de las Españas en Nueva York. Muy importante también es el viaje que hace en 1919 José Castillejo a Estados Unidos, donde cierra bastantes acuerdos con instituciones privadas como la Rockefeller, pero también con instituciones como el Institute International for Education, que engloba, perdón, a varias universidades estadounidenses y con las que se empiezan a establecer relaciones de envío de lectores, de profesores, de alumnos, de publicaciones,
etcétera. Es decir, durante estos años, 1916 en adelante, como os digo, el crecimiento de demanda del español va a ser muy interesante, pero también del envío de profesores, de lectores a estas universidades. Bien, esto va a ser uno de los motivos que va a animar a la creación de la Oficina de Relaciones Culturales. Eh, Otro de los elementos importantes o de las razones importantes para el crecimiento para la creación de esta oficina de relaciones culturales es la creación en 1919, dentro del Tratado de Versalles, de la Sociedad de Naciones, cuya función principal era la de reorganizar las relaciones internacionales, pues rotas con la Primera Guerra Mundial. A partir de esta fecha es muy curioso esto, porque a partir de esta fecha se empiezan a crear en diferentes países europeos instituciones dedicadas a difundir sus lenguas y sus culturas. En Francia, como veis ahí, en Alemania, en la Unión Soviética, en Italia, en Gran Bretaña. Es decir, estos países empiezan a partir de esa fecha de 1919-1920 a la creación de estas instituciones, que como en España será en 1921, que van a servir, sobre todo las francesas, de modelo a esta Oficina de Relaciones Culturales Españolas. ¿Vale? En 1922, y dentro de la Sociedad de Naciones, se crea el Comité Internacional de Cooperación Intelectual, el ICID, ¿vale? Este comité estaba formado por 12 personas de gran prestigio a nivel científico e intelectual. Estaba Henri Bergson, que es el presidente, Albert Einstein, Madame Curie, Billy Kahn, Reynolds, etc. Por parte española, el representante fue primero Leonardo Torres Quevedo, y después fue en 1926 fue sustituido por el filólogo y violinista Julio Casares, miembro de la Real Academia Española, y a partir de 1931 ocupó el lugar José Castillejo, secretario de la JAE. Esta comisión tenía tres objetivos principales. Uno, mejorar las condiciones materiales de los trabajadores intelectuales. Dos, fomentar las relaciones internacionales y los contactos entre profesores, artistas, científicos, autores y miembros de otras profesiones intelectuales. Y el tercero, reforzar la sociedad de la paz gracias a los trabajadores intelectuales y muy especialmente de los profesores en escuelas y universidades. Bien, como veis, está utilizando la educación, la ciencia, la cultura como un poder más para poder entablar o restablecer esas relaciones rotas entre los diferentes países debido a la Primera Guerra Mundial. En 1924, en septiembre, se crea en París el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que es el antecesor de lo que ahora conocemos como la UNESCO, y este instituto era un poco el ejecutor de las decisiones que tomaba el comité, el ICIC. ¿Vale? Este instituto tenía una serie de objetivos que coincidían con los de los diferentes organismos que se habían creado en algunos de estos países para estrechar las relaciones científicas, culturales y educativas. Estos objetivos eran el intercambio internacional de publicaciones, las medidas para facilitar la circulación de libros e impresos, también para el intercambio de profesores y estudiantes, así como la equivalencia de títulos. Durante sus años de funcionamiento fomentó el intercambio intelectual mediante las conferencias con intelectuales de diversas naciones, el diseño de métodos que perfeccionasen la enseñanza elemental y superior, la promoción del estudio científico de las relaciones internacionales y la protección de los derechos del autor. Bien, España, como fue un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, se le consideró un país invitado a formar parte en la Sociedad de Naciones.
¿vale? El gobierno español nombró una comisión encargada de evaluar el impacto que supondría la entrada en la Sociedad de Naciones, y en esa comisión se encontraba Manuel González Ontoria, que fue el enviado a París para participar en la Conferencia de los Estados Neutrales, donde se mostró favorable al proyecto y a la entrada de España en el nuevo organismo. España fue acogido como miembro del Consejo Ejecutivo, sin embargo, no fue aceptada como miembro no, permanente. En este ambiente de recuperar la convivencia pacífica de los países, favorecido por la creación de la Sociedad de Naciones, el gobierno español empezó a tomar medidas para fomentar la difusión de la lengua y la cultura españolas en el extranjero. El ministerio encargado de difundir en el extranjero la lengua y la cultura española no va a ser el de instrucción pública a partir de ahora. Y por tanto no va a ser una tarea encargada de la Junta para Ampliación de Estudios, que como acabamos de ver, de alguna manera ya venía realizando, sino que ahora se va a encargar el Ministerio del Estado, el cual, a través de la sección de políticas, estableció un organismo para encargarse de las tareas de promoción cultural y educativa más allá de nuestras fronteras. Como vemos, aquí es donde se crea ese enfrentamiento que todavía sigue existiendo del Instituto Cervantes, si pertenece a cultura o si pertenece a asuntos exteriores. Bueno, pues aquí es un momento en el que este debate empieza a surgir. Bien, por una Real Orden del 17 de noviembre de 1921 se creó con carácter profesional y a título de ensayo una oficina de relaciones culturales españolas, cuya misión era la difusión del idioma castellano y la defensa de la expansión de la cultura española en el extranjero. Bien, en esa misma Real Orden también se establecía que esta oficina se encargaría de restablecer la más mínima y eficaz relación con las entidades oficiales y privadas que en España atienden a idéntica necesidad, y para promover las orientaciones e instrucciones precisas a nuestros representantes diplomáticos y cónsules, a los agentes especiales que sea del caso enviar extranjero. Por tanto, se estaba indicando de alguna manera que entre las funciones de esta oficina era la de mantener relaciones con instituciones extranjeras vinculadas al mundo de la enseñanza y la educación del español, o de la lengua española, de la cultura española. Esta Real Orden fue firmada por González Ontoria, que, como acabamos de ver, conocía bien la Sociedad de Naciones y que en esas fechas ocupaba el Ministerio de Estado en un gobierno de concentración presidido por Maura. González Ontoria era un político liberal que mantenía buenas relaciones con los institucionistas y con los miembros de la JAE. Tal es así que en 1916 solicitó una beca para enseñar español en Inglaterra, y difundir en aquel país nuestra lengua, según se dice en su expediente de la Junta. Por lo tanto, el ministro tenía una relación estrecha con los filólogos del Centro de Estudios Históricos, en concreto con Menéndez Pidal, por el que sentía, y abro comillas, una extraordinaria estima, según afirmaba Américo Castro, y estaba al tanto de la importancia que estaba adquiriendo la difusión de la lengua española por el mundo. Ese hombre está enterado de cuanto hacemos y parece uno del grupo. No creí que llegase a tanto la modernidad de su espíritu, le decía Américo Castro a Ramón Menéndez Pidal en una carta. Esta estrecha relación hizo que en septiembre de 1921 Américo Castro se fuera a ver al ministro a su despacho para agilizar el envío de un lector a la Universidad de Estrasburgo, que el Ministerio de Instrucción Pública no era capaz de resolver. Como le contaba a Menéndez Pidal, le decía: asunto Ontoria. Fui a hablar sobre el lectorado de Estrasburgo. Se planteaba ahora nuevamente lo del dinero, ofrecido y nunca dado por instrucción pública. Ni siquiera contestó el ministerio al rector de Estrasburgo. Ontoria giró el mismo día 200 pesetas a la embajada para que las dieran a la universidad. Por tanto, gracias a las diligencias de González Ontoria, el asunto del lectorado se pudo resolver y pronto un joven Ernesto Jiménez Caballero,
que había sido alumno en la Universidad Central de Castro y de Pidal y colaborador de ellos en el Centro de Estudios Históricos, fue enviado para ocupar el cargo electorado en la ciudad francesa bajo la tutela del romanista Eugène Coel. En esa reunión con el ministro, que estaba al tanto, como digo, de los movimientos que en el ámbito cultural y científico se estaban realizando en la recién creada Sociedad de Naciones, les puso a Castro la idea de que planteara una cosa general, abro comillas, ¿vale? Esto es una carta que escribe Castro a Pidal, una cosa general sobre la difusión de la lengua en el extranjero y las relaciones internacionales. Rápidamente, don Américo se puso manos a la obra y redactó un informe sobre cómo España debía afrontar las relaciones culturales y científicas a nivel internacional. Bien, esto es importante porque siempre se dice que Castro redactó este informe, evidentemente Castro redactó este informe, pero la idea de redactarlo, como vemos, no surge de él, surge del ministro González Ontoria. Es decir, González Ontoria es el que le está diciendo, proponme algo más amplio, más grande, porque González Ontoria sabía lo que se estaba haciendo en la Sociedad de Naciones y en los distintos comités de la Sociedad de Naciones y sabía que era el momento de tratar de hacer algo. Bien, la idea de Castro era crear una institución parecida en lo que se refiere a su funcionamiento a la Junta para Ampliación de Estudios, es decir, que se trataría de un organismo que, aunque perteneciera al Ministerio de Estado, se mantendría autónomo. Y para llevarlo a cabo contaría con compañeros del Centro de Estudios Históricos como fueron Justo Gómez Ocerín y Antonio García Solalinde. Antes de presentar el plan al ministro, Américo Castro habló con Menéndez Pidal, que conocía la influencia que su maestro tenía sobre el político, y se fue a San Rafael, donde veraneaba, pero no lo encontró. Y así que le escribió una larga carta contándole este plan sobre el que iba a presentar a González Ontoria. No lo cuento porque no me detengo en la carta porque es muy larga. Bien, Américo Castro temía que si no eran ellos, es decir, la gente del Centro de Estudios Históricos, los que llevaran a cabo este proyecto, iban a ser los otros, lo que él llamaba los religiosos, el siglo de las misiones. Era una revista católica que existía en el momento, apoyados por el segundo marqués de Lema, Salvador Bermúdez de Castro, que también había sido ministro de Estado. ¿Vale? Entonces, Castro era consciente de que para que el proyecto saliera adelante tenían que contar también con la aprobación del conservador Antonio Maura, presidente del gobierno en aquel momento, y del político catalanista Francesc Cambó, que ocupaba la cartera de Hacienda. Bien, Américo Castro, como estamos viendo, fue una persona en el que eso que hemos hablado, se hablaba en el siglo de oro de Garcilaso, ¿no? Un hombre de letras y de armas. Pues podríamos casi decir lo mismo de Américo Castro. Era un hombre de ciencia, pero también era un hombre de acción pública, de compromiso público, de compromiso político. Él se formó en Francia, los últimos años estuvo estudiando en la Sorbona. En 1914 se integra en la Liga para la Educación Política de Ortega y Gasset. En 1915 obtiene la cátedra de Gramática Histórica en la Universidad Central. Durante la Primera Guerra Mundial visita, junto con otros intelectuales, los campos de batalla en Francia. Y a partir de 1919 participa en la concesión de la autonomía universitaria, a las universidades, que se consigue por un Real Decreto de 1919. Además, también participa en la elaboración del Estatuto de la Universidad Central. Y ahí lucha duramente por conseguir la creación de cátedras de lenguas modernas. Como vemos, Castro es un activista que lucha por la mejora de la educación y de la ciencia en España. ¿Vale? En este informe
este famoso informe que tanto se ha conocido y tanto se ha trabajado sobre él, em, presenta un informe que se llama sobre el problema de la difusión de la cultura hispánica en el extranjero, en noviembre de 1921. Bien, Castro aquí, este informe que va a ser el que va a dar lugar a esa oficina, creada pocos días después, Castro aquí va a empezar hablando del creciente interés que existe por lo español en el extranjero y va a poner los datos de Estados Unidos, donde, como hemos hablado ya, allí se encontraba Federico Donís, había creado el Instituto de las Españas, cada vez hay más demanda de profesores en las universidades y en los colleges estadounidenses. Entonces, ese va a ser uno de los ejemplos que va a poner. El otro es Francia. Francia, como vemos, algunas universidades, Montpellier, Burdeos, Toulouse, van a crear, en 1909, 1910, van a crear cursos de español para extranjeros. Lo van a hacer junto con en la ciudad de Burgos, con el Instituto de Burgos. Van a crear allí los primeros cursos de español para extranjeros, luego los van a traer a Madrid también. ¿Vale? Entonces, lo que trata de captar la atención de los políticos a través de esta necesidad, también en Hispanoamérica, ¿no? Él pone el ejemplo de Hispanoamérica y de cómo en Hispanoamérica hay que restaurar las relaciones, recuperar esas relaciones, revivir el español y la cultura española. Bien, él va a plantear dos líneas de actuación. Por un lado, atender al interés que en el extranjero existe hacia lo español. En esta línea, Castro está pensando más en aquellos lugares en los que el español, la lengua y la cultura española se estudian a un nivel académico. Hemos visto los casos de Estados Unidos, pero él también está pensando en Inglaterra, está pensando en Alemania, en Francia, evidentemente, está pensando en eso. Y también la segunda línea de actuación es desarrollar una actividad para que la cultura hispánica no se pierda, sobre todo allí donde se habla español. Es decir, él cree que hay determinados lugares en el mundo donde hay una colonia o hay colonias muy importantes de españoles y donde la lengua y la cultura española se están perdiendo. Bien, el modelo que él plantea es el modelo francés e inspirado en la JAE, es decir, una junta que esté adscrita dentro del ministerio, pero que mantenga su independencia. Esto va a costar problemas a Castro y va a ser una de las razones por las que va a tener que abandonar en 1923 el proyecto, porque claro, esta oficina va a hacer un trabajo importante los filólogos, como hemos dicho, Justo Gómez Ocerín o Antonio García Solalinde o el propio Castro, pero también va a necesitar y mucho el trabajo de los cónsules, de los diplomáticos enviados en los distintos países. Es decir, va a haber un trabajo conjunto como vamos a ver ahora ahí. En el modelo francés, lo que Castro plantea ahí es, igual que en Francia ha puesto a su cargo a, a personas relevantes, a intelectuales relevantes al mando de estos centros, Castro propone que igual que se nombre a una persona relevante a nivel intelectual o a nivel científico, que sea el que dirija, el que se encargue de dirigir esta oficina o esta junta. Hay que tener en cuenta que esta oficina creada en 1921, está dirigida por Justo Gómez Ocerín. Justo Gómez Ocerín va a ser el primer director. Y va a contar con un comité asesor. En ese comité asesor van a estar tres personas. El gran físico Blas Cabrera, el arquitecto Amós Salvador y el propio Américo Castro. Y después va a contar con la ayuda de un empleado que va a ser Antonio García Solalinde.
Todos ellos sin cobrar un duro. Eso Castro lo deja bien claro, que no van a cobrar un duro. ¿Y por qué no van a cobrar ningún duro? Porque la ORCE nace sin asignación presupuestaria. Es muy interesante los debates que se crean en el Congreso de los Diputados de cómo se crea esta oficina y el Ministerio de Estado no la dota de ninguna asignación presupuestaria. Entonces, esto va a limitar mucho las actividades de esta oficina. ¿Por qué? Porque al no tener dotación económica no van a poder poner en marcha ningún proyecto y se van a limitar a realizar diferentes informes sobre la situación de la lengua y la cultura españolas en el mundo. Y van a hacer propuestas de creación o del establecimiento de institutos, de colegios, que van a quedar en nada. Por tanto, ya adelanto el final. Bien, las primeras actuaciones de esta oficina van a ser recabar, como os digo, información acerca de la situación de las colonias de españoles en el extranjero. Y ellos se van a centrar en los siguientes espacios: en África, en Europa, en África sobre todo en Marruecos, en el español y el francés, y en Argelia, en Europa, sobre todo sur de Francia, Toulouse y Burdeos, Portugal, Lisboa y Oporto, en América, el sur de Estados Unidos, Puerto Rico y Brasil, y luego Filipinas, el mundo sefardita e Hispanoamérica. Bien, como os digo, no hay dotación económica, entonces se van a dedicar eso, como os digo, a recabar información que la van a recabar en un trabajo conjunto con diplomáticos, embajadores, cónsules, con toda la ayuda de quienes se encuentren en estos lugares. Bien, en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX se inició en España un fenómeno migratorio de españoles que se desplazaron a distintos lugares del mundo con idiomas diferentes al suyo, creando colonias debido principalmente a la situación económica que el país estaba atravesando, con sequías y épocas de hambruna, aguzada por la inestabilidad política tras el desastre del 98. En el siglo XIX fueron muchos, sobre todo agricultores y mineros de provincias mediterráneas, los que buscaron trabajo en la Argelia francesa, sobre todo en Orán y en Argel, llegando a haber hacia 1930 unos 300.000 españoles en estas ciudades. Según los datos que obtuvo la oficina, hacia 1922, solo en Argelia el número de españoles, abro comillas, sobrepasa a la cifra de 250.000, establecidos con predilección en la provincia de Orán. Otro destino africano fue Marruecos, sobre todo tras la batalla de Tetuán de 1860. Joaquín Costa, en un discurso dado en el Teatro de la Alhambra de Madrid en 1884, reconocía la atracción que ejercía, abro comillas, Marruecos sobre nuestros emigrantes. Cuán presto se poblaron de colonos españoles las vegas de Tetuán y de Tánger a raíz de la guerra, emprendiendo multitud de industrias y cultivos nuevos allí. En las primeras décadas del siglo XX, con la creación del protectorado, esta emigración se acentuó. Fueron muchos los españoles que cruzaron el estrecho para buscar fortuna en las provincias del protectorado español y del francés o en la ciudad internacional de Tánger, sobre todo en la provincia de Zahuía, en Ducala, en Casablanca, en Usda, en Taza, en Mazagán. Europa fue otro de los lugares elegidos por los españoles para emigrar, sobre todo Francia. En el país vecino se asentaron principalmente en la zona meridional, en las ciudades de Toulouse y Burdeos, para trabajar en el campo o en la construcción. Burdeos además era un lugar ligado al exilio español, pues varios intelectuales, Goya, Moratín, con motivo de la Guerra de la Independencia, se refugiaron en esa ciudad durante también la década ominosa de Fernando VII, y décadas después lo hicieron bastantes carlistas. Por otra parte, Burdeos era un lugar de partida para aquellos que querían buscar en América nuevas oportunidades y de recepción de muchos americanos que llegaban a Europa.
Toulouse era un nudo ferroviario importante por el que había que pasar camino a París, lo que hacía que muchos decidieran quedarse allí. En estas dos ciudades y zonas de alrededor se crearon, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, importantes colonias de españoles que con el tiempo estaban perdiendo sus raíces. En las primeras décadas del siglo XX, aunque las estadísticas eran algo incompletas, se llegó a calcular que en estas ciudades y sus alrededores había hasta 140.000 españoles, 80.000 en Toulouse y 60.000 en Burdeos. En esta última ciudad, según dice la propia oficina, abro comillas, muchos hijos de españoles emplean nuestro idioma como lenguaje familiar única y exclusivamente. Es decir, saben hablar en español, pero no pueden ni leerlo ni escribirlo, cosas ambas que hacen en francés. También la cercanía hizo que muchos compatriotas se asentaran en Portugal, sobre todo en las dos grandes ciudades del país, Lisboa y Oporto. Según las estadísticas oficiales, hasta 1921 había 30.000 españoles en el país vecino, de los cuales 20.000 residían en la capital. El continente americano fue otro de los destinos elegidos para buscar nuevas oportunidades vitales. En el siglo XIX fueron muchos los vascos y navarros que hicieron las maletas con dirección a Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, para trabajar como pastores o en la construcción de los grandes rascacielos que empezaban a poblar las ciudades norteamericanas. En las primeras décadas del 20 fueron principalmente valencianos los que llegaron a estos países, debido sobre todo a la crisis del sector agrario, en concreto el vinícola, por una plaga de filosera. En Estados Unidos, a pesar del interés que había surgido por estudiar el castellano, había zonas, los estados del sur del país, donde la ascendencia hispánica se estaba perdiendo a pasos agigantados, igual que estaba sucediendo en Puerto Rico y en Filipinas. Había determinadas zonas, principalmente, como digo, en el sur, en zonas como Santa Fe, Albuquerque, Las Vegas, Nuevo México, donde se usaba el español, pero en unas condiciones de mucha desventaja frente al inglés, por lo que era necesario hacer algo para conservarlo, si no, en una generación desaparecería. Lo mismo en Puerto Rico, donde la población criolla de origen español luchaba, sin apoyo alguno de la península, por la defensa de la enseñanza del español. Brasil fue otro de los lugares en los que los españoles buscaron fortuna. A diferencia, no se sabe exactitud los que había en el país brasileño, pero a diferencia de lo que habían hecho otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, que habían creado en el país carioca diferentes centros para que sus inmigrantes pudieran estudiar la lengua y la cultura, España no había hecho ningún esfuerzo porque sus compatriotas sintieran de alguna manera la cercanía de su patria. Una mención aparte merecen los sefarditas, descendientes de los judíos españoles expulsados en la península en 1492 y dispersos por todo el mundo. Estos judíos conservaban, sobre todo en el ámbito familiar, el idioma español, más o menos corrompido al mezclarse con voces y modismos de las diferentes lenguas con las que convivían, dependiendo del lugar de residencia. En las últimas décadas del XIX, esta colonia había adquirido gran relieve a nivel mundial gracias a su influencia comercial, y el doctor Ángel Pulido, que realizó diferentes campañas para estrechar lazos entre España y las comunidades sefardíes, en su libro Los españoles sin patria y la raza sefardí, arrojaba cifras muy concretas del número de sefarditas que había en diferentes ciudades europeas y africanas, sobre todo en la zona del Mediterráneo oriental. Bien, en todos estos lugares se estaban creando, por tanto, relevantes colonias de ciudadanos españoles que con el tiempo estaban perdiendo los vínculos culturales y lingüísticos con la patria, sobre todo en los hijos que no tenían escuelas en las que aprender o mejorar su lengua. Tenían que ir a la escuela de los países a los que sus padres habían emigrado, aprendiendo sus lenguas y sus culturas. Si desde España no se hacía nada, era muy posible que en pocos años estos españoles fueran perdiendo sus lazos y olvidando su lengua y sus valores culturales, por lo que era necesario crear escuelas de primaria y secundaria en las ciudades donde había una colonia española grande y en aquellos casos en los que no se podía establecer sociedades o círculos dotados de buenas bibliotecas para que pudiesen reunirse allí los españoles y hablar la lengua. Bien, una de las primeras actuaciones que llegó esta oficina
fue la creación de bibliotecas. Ante la existencia o la inexistencia de presupuesto, la oficina propuso una de sus primeras actuaciones, el envío de libros españoles a lugares donde la relación con el español era más sensible. ¿Vale? La creación fuera de nuestras fronteras de bibliotecas con libros de literatura clásica contemporánea, junto con ejemplares de historia, arte, geografía españolas, veía la oficina que era el vehículo más eficaz para la propaganda y la difusión de la cultura española extranjera. Estas bibliotecas debían ser diferentes según se tratase de países de habla española o aquellos en los que no se hablaba español. En el primer caso, evidentemente, debían ser libros en castellano, mientras que en el segundo se debían publicar también textos en las lenguas de esos países con temas españoles o fomentar las traducciones de obras de aquí. Bien, estas bibliotecas o centros hispánicos, también la idea era crear en ellos laboratorios, seminarios o centros de estudios en los que se estudiaba la civilización española, ¿vale? También estas bibliotecas se enviaban a centros universitarios, a institutos docentes de países hispanoamericanos, a círculos, centros o sociedades españolas de carácter cultural o recreativo o benéfico, sociedades en países no hispánicos y, por último, en asociaciones hispano-extranjeras. Claro, como no existía fondos económicos para poder llevar a cabo este plan, la oficina lanzó un llamamiento de colaboración a particulares, a editoriales privadas y a instituciones. Gracias a eso, el primer año de funcionamiento pudieron reunir 5.000 ejemplares. Cada cierto tiempo la oficina se dirigía a las editoriales, instituciones y a particulares para que les cediesen libros. Gran parte de ellas estaban nutridos con libros procedentes de editoriales privadas como Saturnino Calleja, Calpe, Atenea, Biblioteca Nueva, Núñez Samper, Ruiz Castillo, Sanz Calleja, Mauchi, Editorial Vasca y Renacimiento. Y también había instituciones como la Real Academia, la Española, la de Historia, la de Ciencias Exactas, la de Físicas y Naturales, la de Bellas Artes, la de San Fernando, la de Jurisprudencia, la Real Sociedad Geográfica, la Junta para Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, el Museo Pedagógico y también donaciones particulares como el Conde de Cerrajería, los vizcondes de Barrantes, Gil Mariscal, Patanes, Nacarinos, Sangre, Ruiz de Olano, Castaños, Ortiz Pereira. Y estas bibliotecas en esos primeros años se enviaron, como veis ahí, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Checoslovaquia, a Polonia, a Alemania, a Escandinavia, a Grecia, a Hispanoamérica y a Marruecos. Esos fueron los primeros envíos que se hicieron de las bibliotecas. Esta fue la única actuación concreta, podríamos decir, que llevó a cabo la Oficina de Relaciones Culturales en estos primeros años de actuación, entre 1921 y 1923. La primera actuación, podríamos decir, concreta, y gracias a la ayuda de particulares, editoriales y de instituciones. Bien. Vamos a hablar ahora un poco, no sé cómo voy de tiempo, si eso me avisáis, Fernando, cómo voy de tiempo para no pasarme. En Francia, Américo Castro, como digo, tenía una estrecha relación con Francia, había estudiado en la Sorbona y siempre mantuvo un interés por los temas franceses y creó la cátedra de francés en la Universidad Central de Madrid y en 1919 participó en la Sorbona en unas actividades realizadas por el Comité Rapprochement franco-español, en el que participaron intelectuales de los dos países con el objetivo de impulsar un acercamiento cultural entre ambas naciones. Bien, en esa reunión, la Oficina de Relaciones Culturales lo que pretendía, y Castro lo que pretendía, era crear una situación similar a la que
los franceses se habían establecido en España. Por esos años hay que tener en cuenta que Francia está creando en España diferentes liceos, el liceo en Madrid, por esos años se está creando la Casa Velázquez, es decir, que hay una actividad intensa de difusión cultural y lingüística de Francia en España, y en esa reunión del Américo Castro y dentro de la oficina lo que proponen es que se den en Francia las mismas facilidades para poder allí España poder realizar una actividad de difusión cultural y lingüística. Un primer paso para conseguir el acuerdo al que se había llegado en esta reunión dentro del Comité Franco-Español fue la creación de las escuelas españolas en Toulouse y en Burdeos, debido a la gran colonia de ciudadanos españoles, como acabamos de ver ahora mismo. La situación era que hasta las propias, en estas ciudades, en Toulouse y en Burdeos, hasta las propias autoridades académicas francesas empezaron a preocuparse por la situación de los españoles. En uno de los informes dicen, no es conveniente que sigan en el estado de abandono cultural, que es perjudicial incluso para su mismo rendimiento como trabajadores. Para solucionar esta situación, las autoridades de la zona del Ródano se dirigió al Instituto Francés de Madrid a fin de que viesen el modo de mandar a varios grupos de obreros libros españoles en cuya lectura empleasen parte del tiempo y no lo gastaran en las tabernas. ¿Vale? En 1920, el gobierno, a través del ministro de Instrucción Pública, trató de paliar el problema. Estamos hablando unos meses antes de que se creara la Oficina de Relaciones Culturales, mediante la aprobación de un real decreto que establecía el envío de profesores a estas dos ciudades para, abro comillas, atender a las demandas insistentes de aquellos padres de familia españoles deseosos de conservar para sus hijos el conocimiento y las prácticas del idioma patrio. Sin embargo, el gobierno establecía que hubiera un único profesor en cada una de las ciudades y que solo diese enseñanzas de un grado, el que ellos decidieran en función de la formación de los niños. La enseñanza estaría basada en la lengua y la literatura españolas, aunque también se les transmitiría conocimientos de historia, geografía española y francés. A pesar de que el articulado del Real Decreto recogía que el gobierno se haría cargo del mobiliario y el material escolar necesario, ese fue el gran problema que tuvieron estas escuelas, que no se les dotó de asignación económica y por tanto no se pudieron llevar a cabo y los profesores no pudieron ni tan siquiera tomar posesión de sus cargos. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Toulouse. En Toulouse, el ayuntamiento ofreció un local donde poder establecer una escuela. Sin embargo, los gastos para reformarlo y adecentarlo ascendían a 50.000 francos, según un estudio que hizo Amor Salvador, uno de los vocales de la oficina y que era arquitecto. Así que la escuela se quedó sin construir. Por un lado, porque el gobierno español no dispuso del dinero para afrontar la reforma del edificio, y por otro, porque el local ofrecido no era el ideal para establecer una escuela. Se trataba de aprovechar una construcción ya vieja, que no reunía las condiciones necesarias para el destino al que se les quería dedicar, ni aunque se hubiese hecho una gran inversión en la reforma. Se calculaba que en aquellos primeros años de la década de los 20, unos 2.700 niños españoles en edad escolar, que la mayoría estudiaban en modernas escuelas francesas de primaria de tipo europeo. Es decir, había 2.700 niños que podían ir a esa escuela, pero que se formaban en escuelas francesas. Por tanto, si se quería que los niños españoles acudieran a una escuela de su país o del de sus padres, era necesario ofrecer un edificio que reuniera las condiciones necesarias para acoger una escuela, con 6 aulas al menos, una para cada grado, una cantina, un patio para los recreos, etc. En Burdeos sucedía algo parecido, perdón. Era necesario construir una escuela que acogiera a los niños españoles que allí vivían. Sin embargo, en Burdeos existía desde 1921 lo que se conocía como el solar español, que ante la falta de respuesta del gobierno europeo, un particular, Diodoro Gutiérrez de la Cueva, decidió adquirir un solar de unos 4.000 metros cuadrados y construir unos locales que sirvieran para escuelas, un círculo obrero y un salón de teatro. Se encargaban de gestionarlo 3 padres jesuitas y ayudaban algunos legos.
a pesar de la existencia de ese solar, era necesario establecer un colegio en el que pudieran formarse en su lengua y en su cultura cerca de 3.000 niños españoles que vivían en la ciudad. Es decir, aquí hay un problema importante también, y es que, como vemos estas primeras escuelas, lo veremos ahora también en Tánger si nos da tiempo, son escuelas que se crean confesionales. Y eso crea una reticencia en la República Francesa. Es decir, crea una reticencia a que los españoles creen escuelas confesionales. Por eso la oficina siempre va a ser partidaria de crear escuelas nuevas, escuelas laicas, que es la pretensión que tiene la Oficina de Relaciones Culturales. Bien, por tanto, ante esta situación, como os digo, la oficina plantea eso, de crear escuelas nuevas, pero no hay presupuesto y entonces se va a quedar todo en simplemente papel mojado. Si pasamos al norte de África, en Marruecos, la oficina estudia la situación de los españoles en la zona, en el protectorado español, pero también aquellos que se encuentran en territorio de colonias francesas, como era el caso de Orán, donde, como ya hemos visto, había una colonia importante de españoles. En Tánger existía desde 1912 un centro para que estudiasen niños españoles. Eran las escuelas de Alfonso XIII. Se crearon gracias a una donación de 300.000 pesetas del marqués de la Casa Riera. Las escuelas se construyeron en un terreno que cedió la misión franciscana en Marruecos, que fueron los que se encargaban de llevar a cabo la enseñanza. Por tanto, como os digo, se trataba de un colegio religioso. Constaba de 2 grandes pabellones, uno para niños y otro para niñas, separados por un gran patio. Además de las clases, contaba con biblioteca, gabinete de física, salón de actos, despachos, cocina. La enseñanza se ofrecía, era para la primaria, aunque con el tiempo también se ofrecieron estudios de comercio. La oficina proponía reconducir los estudios de esta escuela para que perdiera el carácter religioso que tenía al depender de los padres franciscanos, aunque era complicado conseguirlo, por lo que la mejor solución sería la fundación de un instituto de secundaria independiente. Ante la gran colonia de españoles que vivían en el norte de África, era necesario tomar medidas de importancia si se quería que la lengua española no se perdiese. Por ello, en pocas semanas después de presentar el informe, en enero de 1922, y bajo los auspicios de esta nueva oficina de Relaciones Culturales, Américo Castro viajó a Marruecos para estudiar las instituciones de instrucción pública que en esta zona española y en la internacional, y de proponer la reorganización. Eso es lo que decía Castro. Habían pasado tan solo unos pocos meses del desastre de Anual en agosto del 21, cuando Castro recorrió algunas ciudades marroquíes del protectorado español, como Tetuán, Saue o Larache. Durante su estancia marroquí, como historiador de la lengua que era, se dio cuenta de lo vigente que seguía en aquellas tierras la jaquetía, es decir, la lengua judeo-española que hablaban los judíos sefardíes de aquella zona. Entusiasmado, le escribió a Menéndez Pidal contándole todos sus descubrimientos lingüísticos. Pero juntamente con este trabajo filológico, que le permitió tomar constancia de lo viva que la lengua española se encontraba en aquella zona, Castro también recogió datos para cumplir con el encargo del que había sido enviado, que era estudiar el estado de la educación. En 1927, en el primer número de la revista fundada por Jiménez Caballero, la Gaceta Literaria, don Américo publicó un artículo titulado Judíos, en el que cuenta cómo se estremecía de emoción cuando oía hablar español del siglo XVI en estos sefardíes cuyos antepasados habían salido hacía muchos años del territorio español. Pero esta emoción también se transformaba en enfado porque el Estado español no se había preocupado para cuidar nada la lengua y estaba dejando que se perdiera. La creación de la Oficina de Relaciones Culturales era una buena ocasión para, al igual que hacían otros países, fundar en aquellos territorios escuelas en las que se fomentara el estudio del español y esa lengua tan rica, que era reflejo de cómo se habló en la península de una época, no se perdiese para siempre. Al regreso a España y tras ver in situ la situación de los españoles en Marruecos, Américo Castro creía necesario que se establecieran escuelas y bibliotecas en las ciudades norteafricanas en donde había una gran población española. Sobre todo él proponía en Orán, Casablanca y Oujda.
para que les permitieran seguir en contacto con su lengua y su cultura. ¿Vale? Había que tener en cuenta que por una ley argelina de 1889, los hijos de los extranjeros nacidos en Argelia adquirían la nacionalidad francesa. Ante esta situación resultaba urgente, como había informado el cónsul allí destinado de la oficina, crear escuelas en las que los españoles que resídan allí, no hacían nada más que reclamar. La idea que tenían era fundar un centro docente en Orán y después otros más en poblaciones del interior. Se trataría de una escuela graduada con 12 secciones, para lo que sería necesario adquirir un terreno y edificar los pabellones necesarios. Una forma de costearlas sería con el pago de los alumnos, donativos, subvenciones hechas por particulares o entidades españolas. Una situación similar, como digo, sucedía en ciudades del protectorado francés marroquí como Casablanca y Oujda, donde también había una gran población española que se estaba despañolizando y era necesario crear focos de cultura española que alimentaran el sentimiento de la patria lejana. A pesar de este plan, de nuevo el problema que se encontraron era el monetario. Abro comillas. Es imposible hacer un presupuesto detallado sin haber local ni pedir proyectos a los arquitectos, tanto como para Casablanca, sin conocer las intenciones definitivas del gobierno acerca de este particular ni las sumas de que pudiera disponer. Otra dificultad era la oposición francesa. Como digo, al encontrarse en zona francesa, el país vecino se oponía, como os decía antes, a que España se estableciese en el territorio escuelas y mucho menos que éstas estuviesen gestionadas por religiosos, como estaba sucediendo en Tánger. Bien, otro problema que van a abordar, y ya estamos terminando, serían los sefarditas. Otra colonia, como ya hemos visto antes, que preocupaba a la Oficina de Relaciones Culturales era la sefardita. Calculaban que el número de israelitas españoles residentes en diversas zonas de Europa, América, Asia Menor y Norte de África podía ser de 2 millones. Su español, como ya dijimos, era muy limitado, ya que se componía de un vocabulario reducido, que además se usaba en el ámbito familiar y que convivía con otras lenguas, lo que hacía que se fuera perdiendo. Sin embargo, el número de los que usaban el castellano era mayor de los que habían sido expulsados en la península en el siglo XV. Las ciudades donde se concentraba un mayor número de sefarditas eran Salónica, con unos 60.000, en Belgrado había 24.000, 10.000 en el Cairo y en Esmirna 40.000. Ante esta situación, la ORCE entiende, a partir de los informes presentados por el cónsul de España en Salónica, que era imprescindible fundar una escuela en esa ciudad en la que se enseñe castellano, ya que había unos 8.000 niños hispanoparlantes. Otros países, como Francia, fomentaban su lengua y su cultura con la creación de un liceo y un colegio. En Constantinopla, la solución que se propuso era que propuso la oficina era la de dar un uso práctico al Hospicio Español de Tierra Santa, que se usaba como residencia para un fraile, y se pedía que se usara para dar clases de español a los sefarditas que allí habitaban y también a los armenios, sirios o judíos que quisieran viajar a América del Sur. Filipinas, Puerto Rico y los estados del sur. Claro, con los sefarditas lo que hay que comentar es que en estos años la importancia que esta comunidad estaba tomando a nivel económico y a nivel comercial, ¿no? Era una comunidad muy, muy influyente y los países vecinos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, en todas estas ciudades habían creado ya sus centros, sus liceos, sus escuelas, para difundir entre la comunidad sefardita su lengua y su cultura. Por eso, este interés de la Oficina de Relaciones Culturales de poder hacer alguna actividad, de que el gobierno español realizase alguna actividad en estas ciudades donde más hispanoparlantes sefarditas había. En Filipinas, pues en el año 98, con la pérdida del archipiélago a manos de Estados Unidos, el español empezó a perderse, sobre todo por una política lingüística muy agresiva iniciada por Estados Unidos, de enseñar el inglés en los colegios, lo que hizo que
poco tiempo, pues la lengua española prácticamente en 2 o 3 generaciones haya desaparecido. El otro día estaba dando una clase en el máster de la Real Academia a alumnos de distintos países de Hispanoamérica y hablamos de Filipinas y cómo es el ejemplo de cómo si no se hace una política gubernamental de cuidar la lengua, la cultura, en 1 o 2 generaciones esa lengua y esa cultura se pierde. Y eso es lo que pasó en Filipinas, en Puerto Rico más o menos, y sobre todo también en los estados del sur de Estados Unidos, en toda la zona de Albuquerque, Texas, Nuevo México, toda esa zona. ¿Vale? Entonces, es decir, lo que la oficina está haciendo es haciéndole ver al gobierno la importancia de estas políticas lingüísticas y culturales para que el español y la cultura española no se pierda como ellos son conscientes de que se está perdiendo en muchos lugares. Bien, en Hispanoamérica. Hispanoamérica, como os digo, hay las relaciones, como os digo, estoy trabajando con Hispanoamérica en el siglo XIX también, en cómo se están restableciendo las relaciones con las repúblicas americanas y cómo la Academia Española en 1869, 70, 71 empieza a entablar relaciones con algunas de estas repúblicas y empiezan a fundarse las primeras academias americanas de la lengua. La primera es la de Colombia, 1871, luego vendrá México, Ecuador, Perú, Salvador, etc. Entonces, ahí ya empieza a haber una relación a través de la lengua, pero esas relaciones a partir del año 1888 y debido a la guerra de Cuba, en las que las repúblicas americanas se ponen del lado de la isla y en contra de España, se vuelven a deteriorar y vuelven a recuperar hacia el año 98 debido al imperialismo americano, al imperialismo estadounidense. Las repúblicas americanas miran más hacia España a partir de entonces y empieza a haber varias propuestas y varias a crear distintas instituciones de colaboración entre España y estas repúblicas. Pero la Oficina de Relaciones Culturales se queja de que, como dicen ellos literalmente, que hay que dejar de una vez para siempre las vacuas manifestaciones sentimentales y la palabrería huera que hasta el momento no ha servido para otra cosa que para desprestigiar y poner en ridículo tan lógicos anhelos. Es decir, lo que la ORCE está diciendo es decir, vamos a dejarnos de palabrería, vamos a dejarnos de grandes propósitos y vamos a hacer trabajos concretos. Vamos a hacer trabajos concretos. Ellos lo que están proponiendo es la negociación en los tratados de propiedad intelectual con los países hispanoamericanos, el comercio del libro en América. Hay que tener en cuenta que a lo largo del 19 y estos primeros años del 20, el comercio del libro con América se hace sobre todo desde Francia, es decir, son las editoriales francesas, la industria editorial francesa, la que envía los libros a las repúblicas americanas con traducciones del español, malas traducciones que influyen luego en el desprestigio de la lengua española. Otra de las actividades concretas de estas que habla la ORCE es el envío de libros, de bibliotecas, y también ellos proponen estimular la creación de las instituciones de cultura española, que el gobierno fomente estas instituciones. Son instituciones que se crean a nivel particular, por ejemplo, si se crea una en Buenos Aires, 1914, a través de un médico residente allí, Avelino García, en Buenos Aires, y al poco tiempo se crea en Montevideo. En estas instituciones sirven para que muchos intelectuales españoles vayan allí a dar conferencias sobre la situación de la ciencia y de la cultura en España, que eso es lo que la oficina se propone, dar a conocer los avances culturales, científicos que se están produciendo en España y hacer partícipe a estas repúblicas americanas. Pues a Buenos Aires lo inaugura en 1914 Menéndez Pidal, Ortega y Gasset,
es decir, Blas Cabrera, van todos los grandes científicos de la JAE, pasan por allí. Después se van a crear otras en Puerto Rico, en La Habana, en México, se van a crear otras instituciones de cultura española. Por último, y para terminar, en la segunda línea que esta Oficina de Relaciones Culturales Españoles se proponía era la relación con los países en los que existe un interés académico por lo español. Es decir, países donde se estudia a nivel académico, a nivel universitario principalmente, la lengua o la literatura o la cultura española. Aquí la ORCE lo que propone es el envío de bibliotecas, de libros españoles, también libros traducidos sobre temas españoles, el envío de profesores y lectores que se encarguen de enseñar la lengua y la cultura españolas y el envío de conferenciantes. Todo esto dentro de las líneas que vimos antes de la Sociedad de Naciones, de esos objetivos que la Sociedad de Naciones del intercambio cultural e intelectual entre los países. En ese momento existían en Europa, bueno, en el extranjero, los siguientes centros donde había un interés por lo español. Por ejemplo, en Inglaterra existía uno en la Universidad de Londres, en Leeds, en Belfast, en Liverpool, en Cambridge, en Oxford, en King College, y luego estaba la Sociedad de Estudios Hispánicos de Liverpool. En Estados Unidos estaba el Instituto de las Españas, del que ya hemos hablado, fundado en 1920, y muchas universidades y coles empezaron a partir de estos años, del año 1916 en adelante, a demandar muchos profesores, lectores de español para sus universidades. Se empiezan a crear departamentos de estudios hispánicos a partir de este momento en muchas de estas universidades y muchos de estos colleges. En Checoslovaquia existe el Círculo Español de Praga, en Polonia la Cátedra Española de Varsovia. Alemania es interesante. Alemania, tras perder la Primera Guerra Mundial y quedarse al margen del comercio mundial, sobre todo en Europa debido a las restricciones del Tratado de Versalles, Alemania empieza a mirar a América como un mercado posible. Y una ciudad muy importante para este mercado con América va a ser Hamburgo. Va a ser Hamburgo, la ciudad portuaria. Entonces, en Hamburgo, también en Berlín, se van a crear seminarios de estudios hispánicos. Va a ser muy importante el de Hamburgo. Allí va a estar, se crea en el año 2021, allí va a estar José Fernández Montesinos durante varios años, como lectorado y profesor español. También va a haber centros de estudios españoles en Stuttgart, en Múnich, en Dresde y en Bremen. En Escandinavia va a existir la Cátedra Español de Gotemburgo, también la Sociedad Hispánica de Estocolmo y el Círculo Español de Helsinki. Y luego en Grecia, donde se pretendía crear el colegio en Salónica, existía una cátedra en la universidad. Bien, estas son las actividades que realiza la Oficina de Relaciones Culturales entre el año 21 y el año 23. ¿Qué sucede en el año 23? Bien, en el año 23, 22, finales del 22, hay cambios de gobiernos, cambios de ministros, y Castro entra en las propuestas de Castro, como las que hablo al principio, de crear esa junta independiente situada dentro del Ministerio de Estado, pero con su independencia, pues va a chocar con los intereses políticos. Es decir, Castro se creía que esto eran lo que triunfaban aquí eran los intereses culturales, lingüísticos, y se da cuenta que detrás de todo esto lo que hay son intereses políticos, porque la lengua, la cultura, lo que trata al fin y al cabo, ese poder blando que se habla, es de establecer relaciones, de mostrar una visión más amable del país en el extranjero. Entonces va a chocar y eso va a provocar, como bueno, ha contado el profesor Santiago López Ríos en unos artículos, su salida de la Oficina de Relaciones Culturales. Por otro lado, en el año 23, en Buenos Aires, se crea un centro especializado de estudios filológicos,
en la Universidad de Buenos Aires y se propone, ese centro se crea en coordinación con el Centro de Estudios Históricos de Madrid, con Ramón Menéndez Pidal y Ricardo Rojas, que es el rector de la universidad, y se propone que lo dirija un español. Y el primer director se nombra a Castro. Castro decide ir a Argentina, a Buenos Aires, durante un año, el año 23, 23-24, el curso 23-24, porque dice, según en una de las cartas que envía, que si no somos nosotros los españoles los que nos hacemos cargo de ese centro de estudios filológicos, van a ser los alemanes. Es decir, que hay una competencia en todo esto, ¿eh? No hemos hablado de ello, en Estados Unidos esa competencia es mayor, pero hay una competencia entre los distintos estados por ver quién crea y quién establece sus escuelas, su influencia cultural y lingüística en los diferentes países. Bien, Castro se marcha y la oficina va a quedar en un momento ahí de reposo prácticamente, ¿vale? Se va a quedar a su mando Sangroniz, que va a redactar un informe muy interesante de la situación, va a hacer bastantes propuestas, pero la idea de la oficina no se va a retomar hasta el año 1926 con la dictadura de Primo de Rivera, por los intereses que Primo de Rivera tenía con Hispanoamérica para crear cuando se va a fundar la Junta de Relaciones Culturales. Esa Junta de Relaciones Culturales, que la va a dirigir el Duque de Alba, ¿eh? Durante el año 26 al 31 va a tener cierta actividad, sobre todo con Estados Unidos y con América, ¿eh? Es donde más va a centrar sus actuaciones. Y habrá que esperar al año 31, la llegada de la República, cuando esta oficina o esta junta va a adquirir su potencial, va a estar dotada económicamente, la República le va a dotar económicamente de una asignación interesante. La va a dirigir Ramón Menéndez Pidal, de vicedirector va a estar Blas Cabrera, es decir, los dos mejores científicos que había en ese momento en España, Pidal en el mundo de las letras y Cabrera en el mundo de las ciencias, pues son los que se van a poner al cargo de esa escuela, de esa junta, ayudados por Luzuriaga, como Lorenzo Luzuriaga, como secretario. A partir de ahí es cuando se van a hacer muchas más actividades, donde se van a construir escuelas en Lisboa, en el norte de África, es la escuela, el Colegio de París en París, en Londres, es decir, va a haber una actividad mucho mayor del despliegue de la difusión de la lengua española y de la cultura española. Y es algo en lo que voy a seguir trabajando y en lo que estoy investigando en los archivos sobre toda esta documentación. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante y si hay alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, Mario. Muchas gracias. Vale. Creo que si quieres puedes dejar de compartir la pantalla como prefieras. Sí. Vale. Bueno, por mi parte, nada, de nuevo, agradecerte la ponencia tan completa, tan exhaustiva en muchos aspectos, que además nos ha llevado en un viaje desde los antecedentes de la ORCE hasta estos últimos apuntes que nos muestras en lo que será, de alguna forma, el desarrollo de la Junta de Relaciones Culturales. Creo que hay muchos temas sobre la mesa y si queréis podemos abrir turno de preguntas. Si hay algunos de los que nos están escuchando que quieren participar, que tienen alguna de esas preguntas, si no, comenzaríamos nosotros. De acuerdo. Bueno, pues muy buenos días todavía aquí en Ciudad de México. Mm. Buenas noches allá. Agradecer a Fernando y a Luis por esta conferencia, por organizar esta conferencia, por supuesto también a Mario. Y bueno, Mario, muy interesante tu perspectiva esta de el idioma como
punto fundamental en las relaciones culturales, la diplomacia cultural y el papel que destacas de la ORCE a nivel internacional. Yo quisiera apuntalar alguna cosa en relación con esta política de la ORCE hacia Hispanoamérica. Mario, yo veo tu análisis muy interesante, sin embargo, lo veo también muy aséptico en términos ideológicos y en términos políticos. Al final de la conferencia, algo señalaste en función de lo político, en relación a quién de de las potencias en ese momento creaba institutos, mencionabas Alemania, mencionabas, en fin. Eh, por ahí también mencionaste, mediando la conferencia, el conflicto con los franceses en función de estas escuelas confesionales en la Francia, nada más y nada menos, en fin. Pero en relación con Hispanoamérica, ahí hay, yo identifico al menos dos puntos fundamentales dentro de esto de lo político y lo ideológico. Uno centrado más en lo filológico, en el idioma, que tiene que ver con, llamémoslo así, creo que ustedes los filólogos lo llaman así, yo soy historiador, la norma del idioma español en América. Bueno, esa norma provocó muchos conflictos. El desplazamiento de Américo Castro hacia Buenos Aires no fue bien recibido y allí con cierta intelectualidad bonaerense, porteña, pues tuvo muchas dificultades, tuvo muchos enfrentamientos. El joven Borges estuvo por ahí ya haciendo una defensa del criollismo, de, digamos, estas supuestas, lo pongo entre comillas, desviaciones de un idioma oficial, de una norma oficial del idioma español. ¿Y qué hacían estos americanos allí? Refundiendo todo, metiendo contaminaciones idiomáticas. ¿Qué hacían los mexicanos? Pronunciando y escribiendo México con X en vez de J. Bueno, son dos ejemplos. ¿Qué hacía en Bolivia el Aymara ahí contaminando el español y el chipcha en Colombia y el náhuatl en México? Bueno, desde el punto de vista filológico y de estas normas del español, pareciera ser mi impresión, yo no he estudiado mucho el asunto, pero mi impresión es que sí, y ahí empato con lo segundo de este nivel político, es que España quería retomar sus relaciones culturales con América, en donde sí el idioma era fundamental, al igual que la historia, al igual que la cultura, eso que en términos globales podemos señalar como los lazos de sangre y de cultura. Bueno, en el trasfondo está el proyecto hispanoamericanista. Y allí uno ve una intención española en ese momento, al menos en dos vertientes. Una muy conservadora, muy tradicional, muy monarquista, eh, que, entre otras cosas, privilegiaba esta norma del español salida desde la península y que en la cual los filólogos pues trazaron una línea muy ortodoxa del idioma, ¿no? Y bueno, a pesar de el liberalismo del Centro de Estudios Históricos,
pues ahí esos filólogos un poco a la cabeza con Américo, pues se dejaron llevar un poco por ese conservadurismo, me parece a mí, de imponer la norma peninsular del idioma, ¿no? Entonces, están las disputas, los debates en torno a la norma del español, unos en favor de que era una lengua y que como tal era cultura y que como tal los aportes de la norma del español en América eran benéficos. La otra línea de conservar ahí, por ahí todavía alguno que otro, yo tuve hace algunos años un debate ahí con una filóloga compañera de ustedes. Todavía en el siglo XXI hay quien se monta sobre ese. Y lo otro, pues, es este proyecto hispanoamericano que sí tiene en la lengua un puntual muy importante. ¿Tú has explorado algo de esto? ¿En los documentos lo has visto? Ah, te decía que yo veía muy aséptico tu análisis desde este punto de vista político-ideológico. Si nos pudieras hablar un poco de esto. Gracias. Nada, muchas gracias, Aimer. Bien, a ver, con respecto a la lengua Hispanoamérica hay un problema que viene de las independencias, ¿no? Evidentemente. Es decir, cuando se independizan en los años 20, años 10, en las repúblicas americanas, pues lo que tratan es la separación absoluta de la metrópoli en todo aquello que puedan. Claro, lo único se dan cuenta de que se comparte una lengua. Hay posturas en esos años del siglo XIX, mediados del siglo XIX, muy enfrentadas, ¿no? Un ejemplo es Bello, ¿no? Andrés Bello, con su gramática del español, del usado por los hispanoamericanos de 1847, pues él propone que sí, que el español agradece a la academia los esfuerzos que está realizando por modernizar la lengua y por tener en cuenta las consideraciones la lengua americana, pero le requiere más, que hay que hacer más esfuerzo y se hay que adaptarla a las necesidades de las diferentes repúblicas. Es decir, Bello trata de buscar un consenso, un acuerdo con la academia, y hay un momento incluso en que la academia propone el texto de Bello como texto propio, en el año 1851. Hay otras posturas más radicales, las de Sarmiento tenemos, ¿no? Sarmiento se opone a esa identificación del español y que hay que dar mayor cabida a las lenguas amerindias, a las características lingüísticas de cada uno de los territorios. Hay momentos en los que se plantea crear nuevos códigos lingüísticos, tomar el francés, es decir, que hay disputas muy encendidas a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX en Hispanoamérica respecto a la lengua del español. Bien, la Real Academia, como os digo, en esos años trata de estrechar lazos con estas repúblicas, con la creación de esas academias, con la idea de que estas academias en sus países crearan sus vocabularios de provincialismos, como decían, es decir, sus propios vocabularios, sus diccionarios, y que aportaran a partir de esos diccionarios lemas al diccionario de la Real Academia. Ahí tenemos el diccionario de 1884 que empieza a recoger muchos más o que incrementa muchísimo el número de americanismos. Y también empieza a recoger la marca de americanismos, es decir, que se empieza a tener en cuenta a partir de ahí. Es decir, es cierto que también hay unos años ahí, como decía antes, a partir de la Guerra de Cuba, de 1888, en los que hay una diferencia, hay una distancia respecto a Hispanoamérica que se empieza a retomar en los años 20, que es cuando se crean las nuevas academias, como Uruguay, Buenos Aires, se empiezan en esos años 20 a retomar la creación de las academias que no se habían creado en el siglo XIX. Es decir, lo que se está buscando es una relación, un vínculo con Hispanoamérica. Claro, Hispanoamérica, a nivel científico, en el siglo XIX y principios del XX, miraba más a Francia, a Inglaterra,
Alemania, es decir, estaba más puesta al día científicamente que el propia España. Es decir, había filólogos y lingüistas más interesantes en Hispanoamérica que en España en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque ellos conocían de cerca las nuevas corrientes lingüísticas que estaban surgiendo en Alemania. Y la academia no es ciega a eso, ¿eh? Y quiere hacer partícipe de ello a la academia. Y por eso empieza a nombrar académicos correspondientes americanos. Y en poco tiempo nombra un montón de académicos correspondientes. Y lo mismo sucede con el Centro de Estudios Históricos. El Centro de Estudios Históricos hace una política de acercamiento también a América, pero lo hace no desde un punto de normativo de la lengua, sino desde un punto de vista científico. Lo que ellos proponen es un estudio científico de la lengua. Y eso es lo que estaba proponiendo Américo Castro y con la realidad rioplatense, ¿no? de Borges y el encontronazo que tuvo, y con Costa Álvarez, con otros intelectuales de allí, de Argentina, tuvo varios encontronazos, pero lo que se estaba proponiendo no es una norma de lingüística, se estaba proponiendo el estudio científico de la lengua. Y ahí hace un trabajo muy interesante Amado Alonso a partir de 1927, que dirige el Centro de Estudios Filológicos de Buenos Aires, y empieza a crear estudios de lenguas amerindias, empieza a crear publicaciones de estudios lingüísticos, es decir, que hay un trabajo ahí que está haciendo. Lo que quería el Centro de Estudios Históricos era crear en otros lugares, por ejemplo, se intentó hacer en Puerto Rico, con el Departamento de Estudios Españoles en el año 28, de otros centros de estudios científicos de la lengua, no normativos, no de propuestas, no, sino de que se estudiaran las lenguas de sus países y se hiciese un estudio como el que se estaba haciendo en la Escuela Filológica de Menéndez Pidal. No sé si con esto he respondido. Sí, gracias, Mario. Yo quería un poco como poner en el debate estas cosas que ahora sé que tú sí estás familiarizado, pero que en la exposición seguramente por tiempo, en fin, pues no aparecieron. Gracias, Mario. Nada, gracias a usted. Gracias, Aimer. Eh, ¿Alguna otra intervención? Luis. Sí, muy brevemente. Y primero agradecerle a Mario su exposición, que me ha parecido muy interesante. Además, se nota que hay mucho trabajo de archivo y de documentación que es muy interesante, y la verdad es que te lo agradecemos sensiblemente. Varias cosas, me surgen muchísimas preguntas, pero como tampoco, como ya llevamos bastante tiempo y tenemos que terminar a y media, brevemente, dos cuestiones. Una, enlazando con lo que decía Aimer, no tanto ya por esta idea de imperialismo lingüístico, que yo creo que en torno a la que giraba lo que estabais hablando, sino también a la razón para que haya un interés, tanto en el exterior como en el interior de España, por lo español y sobre todo por la lengua española. O sea, me refiero, yo en su momento ya escribí un artículo que se llamaba Weak State, Power for Culture, que básicamente hablando de cómo lo que atrae a otros países, a Reino Unido, has hablado de distintas cátedras que se fueron creando en Reino Unido, en Alemania, etcétera, etcétera, no es tanto España como Latinoamérica. Y lo que España sí que significa es precisamente esa estandarización, esa norma que permite aprender la lengua de una manera, digamos, o así se plantea, luego hay componentes ideológicos que los habéis planteado claramente, de una manera, digamos, estandarizada, de una manera normativa, ¿no? Entonces, preguntarte por esa importancia que tiene Latinoamérica también en esta atracción, por decirlo de alguna manera. Una cuestión ya más concreta con respecto al Centro de Estudios Históricos y su vinculación con la oficina, porque no sé si te parece a ti, y tú seguramente, como lo habrás estudiado mejor, seguramente puedes arrojar un poco de luz en este sentido, que se traslada un poco la guerra de ideas, esta guerra de ideas de la que hablaba José Castillejo,
que está clara en el Centro de Estudios Históricos y en la Universidad Española, y que luego en gran medida se reproduce un poco en la ORCE, creo yo. No sé si tú lo ves así. Estoy pensando, tú has hablado, por ejemplo, de una serie de miembros, de Américo Castro, de García Solalinde, que son del centro, todos pertenecen al Centro de Estudios Históricos, pero en el Centro de Estudios Históricos también está Julián Rivera y Tarrago, también está Miguel Ansini Palacios. Digamos que es la parte más conservadora, la más parte más católica, incluso más reaccionaria, que en cierta forma va a adueñarse de la ORCE a través de todas estas políticas que va a introducir Sangroni, ¿no? José Antonio Sangroni. Entonces, no sé si se puede hablar de que hay una reproducción de esta guerra de ideas en la ORCE, ¿no? Y ya por último, por no extenderme más, ¿qué papel juegan los expatriados, los inmigrantes de los que has hablado? Tú has hablado, por ejemplo, del Solar Español de Burdeos, que es el que luego va a promover la creación de esas escuelas en Toulouse, con la ayuda de la Junta de Relaciones Culturales. Pero ¿qué papel juegan estos exiliados, bueno, exiliados, ¿no? Expatriados, ¿no? En la difusión de la cultura española en el extranjero? Porque, como sabes, Sangroniz, una de las cosas que va a hacer va a ser precisamente eso, recuperar o intentar saber qué sociedades hay fuera para aprovechar lo que puedan aportar a la labor de difusión de la lengua y de la cultura española en el extranjero. Y era simplemente esas tres cosas. Muchas gracias. Bien. Bueno, sí, muchas gracias, Luis, por las preguntas. Sobre Latinoamérica y el español, claro, eso es evidente. El caso más concreto ahí se ve en Estados Unidos. En el libro ese de que hablábamos antes, ahí se ve muy claro el trabajo que tiene que hacer Federico de Onís, porque Onís sabe la situación débil en la que se encuentra España. España no es lo que interesa a Estados Unidos, les interesa Latinoamérica. Y entonces, Onís tiene que mantener de alguna manera que España sea el foco, pero para eso necesita a Hispanoamérica. Y entonces, su labor fundamental es en incorporar al Instituto de las Españas y al Departamento de Estudios Hispánicos de la Columbia a latinoamericanos, porque él sabe que necesita formar un todo. Entonces ahí es donde se ve muy claro. Entonces él en las cartas siempre está hablando a sus colegas del Centro de Estudios Históricos de la necesidad de Latinoamérica, de que mirar a Latinoamérica, de que necesitamos. Es decir, que nosotros sin ellos no somos nada. O sea, son muy conscientes de ese valor. Lo mismo pasa en Alemania. Lo que os decía antes, en Alemania, en Hamburgo, el Seminario de Estudios Hispánicos de Hamburgo que se crea por eso, por el interés comercial con Latinoamérica. Es decir, es lo que les interesa y por eso se crea. De ahí vienen los trabajos de Krüger, que viene a España, trabajando sobre la dialectología del español, y un montón de estudiantes del Seminario de Hamburgo vienen a España a formarse, y luego muchos de ellos se van a América. Por ejemplo, Krüger termina en Mendoza. Es decir, que en el Centro de Estudios Históricos son muy conscientes de esa situación de mediadores que tienen entre una cosa y otra. Ellos esa idea de, no sé cómo llamarlo, madre patria o lo que como se quiera llamar, de que son la lengua oficial, la cultura oficial y que hay que ir al germen para aprenderla mejor, pues eso es lo que los americanos tratan de hacer. Por ejemplo, en el viaje que hace en 1909 Ramón Menéndez Pidal, todos los catedráticos que existen en las universidades americanas tienen a Menéndez Pidal como gran referente. Es decir, que cualquier cosa sobre la lengua española o sobre la cultura española, sobre la literatura española, la consulta es con Menéndez Pidal y con el Centro de Estudios Históricos, porque son el gran referente. El Centro de Estudios Históricos se convierte en un referente en el estudio de la filología a nivel de los alemanes en muy poco tiempo. Entonces, esos trabajos de investigación y científicos que están haciendo llegan a América.
Y les toman las grandes universidades americanas, se fijan en ellos. ¿Por qué? Porque en los países americanos no existe nadie así en ese momento, no existe un centro así. Y eso es lo que quiere el Centro de Estudios Históricos, que se creen centros en distintos países de América donde se trabaja en sus lenguas, como os decía antes. ¿Mm? Eso por un lado. Luego, claro, Rivera Sin y Castillejo, vamos, ahí da para otra charla. La cátedra de Sociología del año 17 creo que es, y las desavenencias entre unos y otros, su desaparición del Centro de Estudios Históricos, porque desaparecieron del Centro de Estudios Históricos, y claro, su influencia que tienen sobre todo en el mundo árabe, en el mundo marroquí, en Marruecos, y de Rivera Sin Palacios, con sus viajes, con todo el trabajo que hacen allí, la recopilación de documentos, de archivo. Es decir, y claro, la influencia de los informes del informe de Sangroniz, que leyendo el informe de Sangroniz, el libro de Sangroniz, es muy curioso porque muchas de las ideas que él propone están en el informe de Castro, están en lo que ha dicho Castro. Entonces yo no sé ahí la relación, porque trato de buscar, no encuentro todavía, pero espero encontrar algo de relación entre Sangroniz y Castro, porque tiene que haber algo entre ellos, porque es que copia literalmente frases en el libro Sangroniz de los informes que está haciendo Castro o que está haciendo Solalinde, que yo creo que el que los escribe es Solalinde. Entonces, no lo sé, pero ahí es curioso. Y luego, en el papel de los emigrados en la difusión, claro, yo lo que me estoy encontrando en la documentación, y esto lo habéis visto vosotros también, es que son los propios emigrados en Francia y en Argel y en Orán los que están pidiendo al gobierno que actúe, que haga algo. Es decir, que sus hijos no pueden, están perdiendo su lengua. Es decir, porque existen estos centros de español, que eran lugares de encuentro donde se juntaban, bailaban, comían, pero no había más. Y entonces se están pidiendo en los informes que envían los cónsules o los diplomáticos, están diciendo, es que nos lo están reclamando constantemente. Es decir, que ellos son los primeros conscientes de cómo una lengua, una cultura se está perdiendo. Y que si no se hace algo, si no se actúa, se pierde. Entonces, claro, y luego todo este debate que estamos teniendo de la influencia política, hay que tener en cuenta que España, la influencia política en ese momento era nula y que estaba compitiendo con potencias muy grandes y potencias que ya tenían estructuras culturales y lingüísticas muy montadas en diferentes ciudades y en diferentes países. Y España le cuesta mucho. Porque económicamente, ahora no tengo los datos, pero tenía los datos de lo que daba el ministerio italiano o el ministerio francés comparado con lo que daba el español, y es que es de vergüenza. Era de vergüenza. Claro, España lo que encuentra es el maná de Estados Unidos, que es donde ahí se da cuenta de la importancia que puede tener la lengua y aunque no sea recientemente, porque ese es un debate que se crea constantemente en la prensa española, es decir, ¿por qué les interesa el español? Porque es una lengua de comercio, pero no una lengua de comercio con nosotros, sino una lengua de comercio con Latinoamérica. Dice, no les interesa el español como una lengua cultural, como una lengua que haya aportado haya hecho grandes aportaciones literarias o culturales. No, no, les interesa como es decir, hay muchos artículos en la prensa española que están criticando de eso, de que nos estamos arrastrando ante los americanos porque ellos quieren aprender el español para ocupar de alguna manera Latinoamérica, como luego hicieron. Así que... Comenta Zan Ayala que le llama la atención el uso de los recursos materiales de origen religioso en estos esfuerzos de difusión cultural y quisiera saber hasta qué punto esto fue de común acuerdo o si ya eran recursos en poder del Estado español. No, bueno, los recursos religiosos eran, claro, porque los religiosos eran las que estaban situados en estos territorios, los que tenían sus colegios, sus congregaciones, y era a partir de ahí que podían, por ejemplo, las 300.000 euros que da el conde Riera, la Casa Riera, 300.000 pesetas, perdón, que se las dona Alfonso XIII, Alfonso XIII se las da a la congregación de franciscanos para que creen la escuela.
Es decir, que no se las da al gobierno, al Estado, para que a través de la ORCE o a través de eso, sino que se los da a una congregación. Pues claro, ¿por qué? Porque en España la educación, aunque desde 1845 era gratuita y libre, estaba controlado por la religión. Y entonces ese esquema que existía en España pues se traslada a fuerza. Exacto, muy bien. Si no os parece mal, yo sé que habrá gente que quiera intervenir, pero a lo mejor ir cerrando porque Sí, estamos justo a punto Mm. del sí, no, límite. yo simplemente quizá un Ah, poco bueno, Gustavo quería decir, acaba de escribir. comentario general sobre la debilidad relativa que parecen tener los proyectos españoles como la ORCE, la fragmentación y especialmente la debilidad financiera. Claro, sí. En parte yo también, antes solamente en 2 minutos, en esa línea, ¿no? Que creo y también enlaza con lo que decía Aimer, ¿no? Que creo que también hay que poner énfasis no solamente en lo que nos muestran esos informes, sino en esa cara B que no aparece en esos informes, que precisamente en el debate ahora, Mario, cuando lo has puesto, yo creo, más en claro, ¿no? Porque en ese sentido mucho de lo que propone la ORCE no se lleva a cabo y en realidad queda en papel mojado. O incluso también en ese informe de Américo Castro se habla de las bondades del español, pero también se dice aquello de para intentar desterrar para siempre la imagen de país mortecino asociada a España, ¿no? O incluso que hablamos de que esos profesores y esos alumnos a los que se enviaba desde la JAE incluso son la imagen de España y los informes que les llegan no son muy beneficiosos en el sentido de, como tú señalabas, de la imagen de, oye, a ver si podéis controlar a estos españoles, ¿no? Entonces yo creo que jugar con esas dos visiones, ¿no? Sin dejarte caer por una y por otra, creo que es Sí, interesante. claro, lo que pasa en esto es que creo que esto es el problema de Castro al que se estaba enfrentando, que él pensaba en esa imagen a nivel cultural de España, a nivel lingüístico, a nivel literario, pero detrás hay un subterfugio a nivel político, de intereses políticos que yo creo que a él se le escapaban. Mm, ¿Eh? Creo que a él se le escapaban y él peca ahí, como siempre, de soberbia. Y en las cartas se ve, de que él creía que podía tenerlo controlado, de que él había creado eso, que él lo había hecho, que no sé qué, pero había, si no es gracias a todos los delegados, a todos los cónsules, a todos los embajadores que mandan esos informes y que conocen al dedillo lo que sucede en esas mm, ciudades, Castro no había hecho nada. ¿Mm? Porque mm, ellos están en Madrid y no han salido de Madrid. ¿Mm? Es decir, el Castro es cierto que en ese año 22 viaja mucho. El viaje está a Marruecos, luego se va a Italia, que está en Florencia, en la Semana Española de la Feria del Libro de Florencia, y él está dando allí conferencias, y está viendo un poco también la importancia del español allí. Es decir, luego se va a Argentina, es decir, viaja, luego se va a Estados Unidos. Es decir, que tiene unos años ahí que viaja mucho y que conoce un poco la realidad, pero claro, no está al tanto de muchas de las cosas que hay. Entonces, sí, yo creo que lo bonito de esto que es un poco eso, de que crear una imagen a través de la lengua, la literatura, de recuperar la imagen esa decadente de España del 98, de la gran crisis, de todo eso, pero claro, de trasfondo de todo eso hay unos intereses políticos, hay una competencia con otros países muy grandes, sobre todo con Francia, en la zona marroquí, en el protectorado español y en el protectorado francés. Es decir, que hay unas tensiones que yo soy filólogo, no soy historiador, mm. entonces a mí algunas de esas se me escapan. Entonces, creo que sí, eso es lo que hay que conjugar y en esta historia que estoy tratando de contar es lo que lo que intento conjugar. No sé si pero Está hace falta fantástico, conocer mucho trasfondo político que es necesario. está fantástico. Bueno, pues yo creo que de nuevo agradecerte, Mario, a todos los presentes. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión y creo que debemos ir dándola por cerrada porque hemos cumplido ya con el tiempo. Lo Perfecto. dicho, un placer y nos vemos en la próxima sesión. Ya nada, gracias a todos y deciros a ti, a Fernando y a Luis que Mm, podéis contar conmigo para cualquier cosa que necesitéis en vuestro proyecto. Yo encantado. Fantástico.
Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.